Buenas tardes, mi nombre es Adia Najarro, soy integrante del Grupo de Investigación, Comunicación y Salud de la Pontificia Universidad Católica del Perú y les doy la bienvenida a la Mesa de Experiencias de Investigación en Comunicación y Salud que se desarrolla en el marco del Encuentro Anual de Investigación, Innovación y Creación en su edición 2021. Esta tarde tenemos el gusto de contar con especialistas como el doctor Alfredo Paulo, a quien le damos la bienvenida. Él es docente e investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien presentará la ponencia Comunicación en la Clínica. Así también contamos con la participación de la tanatóloga Elena Zipán. Bienvenida, Elena. Ella es comunicadora, terapeuta y experta en duelos, quien presentará el tema Duelo y Comunicación. Y tendremos también la ponencia del Grupo de Investigación, Comunicación y Salud, a cargo de la magíster Carla Colonna, coordinadora del Grupo de Investigación y profesora principal del Departamento de Comunicaciones de la PUC, con quien conjuntamente presentaremos la ponencia Comunicación, Salud y Uso de Teléfonos Móviles. Cada presentación contará con un tiempo de 20 minutos y al finalizar las tres ponencias tendremos una ronda de preguntas. Las invitamos y los invitamos a compartir sus comentarios y preguntas en el chat. Bueno, sin más que agregar, vamos a dar inicio a la mesa con la presentación del doctor Alfredo Paulo. Él es antropólogo social especializado en el estudio del proceso salud, enfermedad, atención, desatención. Sus investigaciones se han centrado en los discursos globales, sus impactos en las políticas y programas de salud nacionales, enfoque crítico de la interculturalidad en salud y contexto sociocultural de la comunicación médico-paciente. Cuenta con experiencia en el campo de planeación, ejecución de programas de promoción de la salud en comunidades indígenas de Chile, Venezuela, Perú y México. Es profesor titular B del Departamento de Historia y Filosofía de la Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y responsable del campo disciplinar Antropología en Salud. Maestría y doctorado en Ciencias Médicas Odontológicas y de la Salud, Facultad de Medicina de la UNAM, corresponsable del proyecto Enseñanza de la Comunicación Médico-Paciente, y además cuenta con múltiples publicaciones como artículos, capítulos del libro y libros. Adelante, Alfredo, con su presentación. Hola, muy buenas tardes a todos desde la Ciudad de México. Bien, pues antes que nada agradecer la invitación de ustedes y de participar en esta mesa, aprender y compartir. Bueno, cuando se me invitó se me hizo muy interesante que me dijeran, y incluso lo nombraron ustedes en una mesa, las experiencias, ¿sí? Y voy a hablar sobre cómo se hace un trabajo de investigación de antropología en una clínica, y qué experiencias hemos aprendido, porque es un colectivo, pero también con la intención de que se aprenda lo que normalmente no se pone en los proyectos cuando haces trabajo de antropología clínica. Bueno, lo primero que hay que identificar cuando uno trabaja en hospitales, clínica, es que uno tiene que pasar por comités de investigación y comités de ética. Y esta es importantísimo señalarlo, porque como antropólogos, no sé, Perú, pero cuando uno hace investigación en comunidad, no suele pedir, no hay comités de ética. O sea, ahí te vas a comunidad, si acaso pedirás permiso, una carta de consentimiento informado y a veces ni eso. Pero los protocolos de investigación
biomédicos te piden no solo la carta de consentimiento, sino que sea avalado por un comité de ética y uno de investigación. Bueno, cuando trabaja uno con los comités de investigación, luego viene el otro problema. ¿Cuál? Ya presentas tu proyecto de investigación, pero los proyectos de los colegas biomédicos no entienden los enfoques cualitativos, no los entienden. Sin embargo, es interesante cuando estableces el diálogo para poder argumentar la importancia del enfoque cualitativo. ¿Sí se puede? Claro que se puede, pero hay que tener claro que tienes que tener bases sólidas, epistemológicas para poder fundamentar tu proyecto, que lo cualitativo sí tiene un peso en la generación de conocimientos. Pero aquí viene una cosa, porque ellos te van a decir, ¿cuál es la validez? Y tú le dices, no, es que la validez la tienen ustedes. Lo que yo voy a hacer es comprender el fenómeno. Tú puedes decirme si es verdad o no. Yo te voy a decir cómo el fenómeno es posible comprenderle. Si se toma o no se toma la pastilla, eso tú lo sabes. Tus investigaciones cuantitativas te pueden decir por qué, si es verdad o no. Lo que yo estoy buscando es comprender realidades. Y si no tienes bases epistemológicas para hacer la diferencia, para poder argumentar esto, es muy complicado. Muy, muy complicado. Entonces, hay que hacerlo. Segundo, una vez que entras al mundo de la biomedicina, les va a parecer obvio, pero no todo el mundo lo hace, ¿eh? Tienes que saber las normas y reglas de la institución donde estás entrando. No lo des por hecho porque lo dijo Foucault, que es la normatividad. No, no, no. La normatividad del hospital donde entraste, te la tienes que saber. Y tienes que tener nociones biomédicas de la especialidad donde estás trabajando. Si no tienes eso, puedes cometer muchas y pésimas, malas interpretaciones. Malas interpretaciones del trabajo que realizan los biomédicos. Y luego, no, cómo entender la normatividad significa entender las jerarquías. Entender las jerarquías. Bueno, después de eso, una vez que entiendes, aquí viene un punto clave que generalmente nadie les va a hablar. ¿Cuál? ¿Quién define el problema? ¿Lo defines tú como antropólogo? ¿Lo definen ellos o le definimos todos? Y hay diferentes maneras de definir el problema. Lo que yo he entendido, he hecho dos. Cuando nosotros de la UNAM definimos el problema y lo planteamos y venimos a indagar, ahí nosotros fuimos y no consultamos a los médicos, simplemente llegamos, investigamos en el instituto. Y ese tipo de investigación, que es una realidad, obtienes información muy valiosa, pero es hasta cierto punto limitada, porque obtienes información y es como una especie de evaluación externa. La otra es cuando en relación, ya no en, sino con los biomédicos definen el problema a investigar. O sea, tú llegas y dices, ok, quiero trabajar con ustedes, pero ¿cuáles son los problemas que tenemos acá? ¿Qué problema les preocupa? Y uno de ellos es, por lo general, casi siempre en todos los lugares que he estado, es el desapego. El desapego al tratamiento. Desapego al tratamiento. ¿Les preocupa mucho? El desapego al tratamiento. Y entonces estableces dónde, cómo, pero lo estás haciendo con. Es una colaboración. Entonces, note esos dos aspectos de investigación en clínica, en o con. Y los dos son importantes. No digo que uno es mejor que el otro, pero hay que tener claridad en qué calidad llegas tú a establecerte las relaciones de trabajo, con o en. Y luego les digo, esto tiene peso, ¿por qué? Porque cuando trabajas en, tu estatus de investigador pesa. Es decir, miren, y uno lo tiene claro. Yo soy de Facultad de Medicina de la UNAM, tengo 30 años en Facultad de Medicina de la UNAM. Mi estatus es fuerte. Cuando eres investigador titular de la UNAM, es fuerte, te reciben. Pero muchas veces te reciben con miedo, porque piensan que los vienes a evaluar. Y entonces, cuando estableces las relaciones, sí son de respeto, pero muy actuadas. Muy actuadas.
¿Me explico? Cuando es en colaboración, pues sí, tengo mi estatus, pero podemos hablar más mundanamente y cotidianamente de lo que pasa. Por lo tanto, puedes hablar problemas reales que están ahí. Cuando llegas a trabajar el problema es como idealizado. Y aquí todo está bien, no hay problemas, todo funciona perfecto. ¿Sí me explico? Bueno, eso es lo primero que hay que tener claridad. ¿Cómo llegas y te estableces? Y además tienes que tener claridad también el estatus que tú tienes. ¿De dónde vienes? ¿De qué disciplina vienes? ¿Qué institución te representa? Porque de esa manera es que vas a establecer los vínculos. Digo, a ver, les voy a poner una paradoja. Yo tuve un estatus fuerte, lo tengo, por ser investigador de la UNAM de Facultad de Medicina, pero al querer establecer relación con los estudiantes que realizan las prácticas, indagar con ellos, eso era una limitante. Más cuando eran mujeres. Entonces, mi género, mi estatus, ya es una limitante para poder acercarme a la subjetividad de esos estudiantes, de esas estudiantes. Y hay que tener claridad, porque todo en mi estatus favorece o inhibe la forma en que te acercas con ciertos sujetos en la investigación. Todo esto es un enfoque reflexivo. Aquí déjenme decirles. Es decir, cada vez que te acercas con los interlocutores, ya no dije informantes, con todos los interlocutores vas reflexionando cómo construyes el conocimiento, cómo es que te acercaste a estas realidades. Bueno, y ahí ya que lo tienes, y ya tienes un objetivo y una pregunta de investigación, dependiendo, ya les dije, las dos vías, hay que enfatizarlo. Si no hay una pregunta de investigación, no haces nada. Bueno, sí, haces muchas cosas, pero es como lanzar dardos por todos lados. Por todos lados. Se tiene que definir un problema. Y ya cuando tienes ese problema, pues ya empiezas a realizar el trabajo de campo. Bueno, trabajo de campo. Ahí les va el enfoque que tenemos personalmente en Facultad de Medicina desde la antropología en salud. Lo primero, nosotros concebimos la clínica como una extensión de la sociedad. La clínica, si bien se da dentro de la institución, no es muy diferente a cómo se organiza la sociedad. O sea, las formas en que se organiza la sociedad política, económica, no es muy diferente de cómo se expresa la clínica. La manera de ejecutar las normas, sobre todo cómo se ejecutan las normas. Ahorita voy a poner varios ejemplos. Pero esa es la primera. Segunda, nosotros ya planteamos que son contextos globales. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando estudias la clínica, es un sistema que está conectado con el exterior. No son unidades aisladas, como solíamos hacer los antropólogos, que estudiabas tu comunidad quechua, tu comunidad aymara, por ahí, los nahuas, no. Cuando estudias en hospitales, son sistemas abiertos que tienen relación con políticas públicas, incluso políticas internacionales, y tienes que tener claridad en eso. Es decir, la manera de ejecutar, de ejercer la clínica, tiene influencia de la OMS. Más abierto no les puedo decir. La OMS plantea cómo debe de ser y hay configuraciones locales, pero tienes que partir del hecho de que la manera de dar clínica está conectada con el exterior. ¿De acuerdo? Dos. Entonces, ya vamos, les estoy diciendo más o menos cómo se hace el trabajo. Ahora, la estrategia de investigación que yo tengo es muy de un enfoque antropológico de la escuela procesualista, que es guiada por Max Gluckman en la década de los 60. Y entonces, mi punto de partida, ¿saben cuál es? Los conflictos. Y esto quiero aclararlo, porque cuando uno habla de conflictos da miedo, como si fuera una lucha, como que si quisiera desaparecer la organización. Y bueno, miren, si algo les ha enseñado la antropología, y es lo que estudiaba Max Gluckman, que por cierto, Víctor Thorne surge de esa escuela, es que los conflictos, más que destruir la organización, la estructura social, la refuerza. Entonces, lo que sucede es que cuando surge un conflicto, ¿sí? Es porque la norma no está solucionando las contradicciones. Y cuando surge el conflicto, las partes en confrontación
cada una de ellas genera una forma de organización. Entonces, yo trato de ubicar conflictos. Y a partir de los conflictos es que veo realmente cómo funciona la atención en salud. De hecho, el concepto tampoco en medicina no es nuevo, en el campo de la salud. ¿Cómo se llama el concepto? Atención en conflicto. Es decir, cuando tú ves cómo atienden a una persona, hay personal de salud que pelea y entra en conflicto, porque hay unos que hacen una cosa, otros que deberían de hacer otra, otros que han dejado de hacer cosas. Y es una atención en conflicto. O sea, cuando tú ves cómo atienden, siempre hay conflictos. Y de alguna otra manera la resuelven. Pongo ejemplos, por ejemplo, ahorita en pandemia, no hay recursos. Bueno, ¿cómo consiguen una placa? Es un conflicto conseguir placa. ¿Cómo consiguen un medicamento? ¿Cómo consiguen una sala? ¿Cómo consiguen la sala de operación? Son conflictos y esos conflictos hacen que se organicen los sectores dentro de la comunidad y allí te estoy dando ya claves. Cuando hay un conflicto surgen grupos y estos grupos tienen una forma de organización y estos grupos empiezan a plantear su sistema de valores y son explícitos, ya sea denigrando al otro o planteando sus intereses. Y entonces, a partir del conflicto, es que yo empiezo a observar. La otra parte de esta estrategia es que hay que observar múltiples conflictos, identificar múltiples conflictos. Y ya cuando identificas muchos conflictos, ves cuáles son los más recurrentes y te vas sobre los conflictos recurrentes. Y entonces resulta que cuando, esto les repito, es totalmente un enfoque antropológico, los conflictos al tratar de resolverte son reiterativos, siguen las mismas pautas. Siguen las mismas pautas, es lo que hace Víctor Turner. ¿Cómo? Observas pautas reiterativas y entonces trabajas los conflictos como si fueran rituales. No dije son rituales, los trabajas como si fueran rituales, es decir, vas viendo cómo siguen mismas secuencias, cómo van en secuencias. ¿Y en qué etapa se encuentra el conflicto? Porque los conflictos también tienen etapas. Es decir, hay una etapa de confrontación, pero también hay etapas de negociación y hay etapa de resolución y hay que identificar en qué momento se encuentran estos conflictos. Bueno, hasta ahí el enfoque de estudiar conflictos, pero resulta que cuando uno observa los conflictos, uno no sabe cuáles fueron los valores que lo guiaron. Tú solo estás viendo, identificas que hay un grupo de enfermeros que está confrontándose con cierto grupo de médicos, ¿sí? O identificas, en el caso que yo encontré en neurología, identifico un conflicto. ¿Cuál era? El de los médicos de base versus los estudiantes que realizaban todo y los médicos de base que le exigían a los estudiantes que hicieran todo el trabajo. Y era como una especie de supervisión, pero más bien haz al trabajo. Y ellos sentían que eran utilizados, sentían que no eran supervisados. Y entonces, ahí lo tienen. Yo observé muchos conflictos entre gente de base y los estudiantes. Era el básico. Pero ahí el punto es que yo no sabía cómo lo experimentaban, cómo lo representaban, los sentidos de ese conflicto. Y entonces recurría a las narrativas. Los que no lo sepan, la narrativa no es una entrevista, es una estrategia también de investigación, pero tiene una epistemología muy particular. La narrativa resalta, sí, el punto de vista del actor, pero sobre todo hablo de las experiencias. Habla de la experiencia hablada, pero ¿de qué experiencia quiero hablar en este caso? Normalmente los antropólogos médicos trabajan la narrativa del padecer, es decir, la experiencia de estar enfermo. Bueno, yo retomo esa parte de la narrativa, pero no sobre la enfermedad. Entonces, ¿qué trabajo? La experiencia de haber estado en un conflicto. La experiencia de haberte observado y pregunto alrededor de tu participación en diferentes momentos del conflicto. ¿Sí? Ahora, cuando uno hace narrativas, que co-construye narrativas, debe uno tener claridad en que se trata de preguntas detonantes. No preguntas de, ¿estuviste en el conflicto o no estuviste? ¿Te sentiste contento mucho o poco?
sino que tienes que lanzar una pregunta que permita que el otro genere tramas, es decir, que ordene episodios y capítulos, y estos capítulos que te vayan llevando que generen sentido. Es decir, te están transmitiendo ideas generales. A ver, les voy a decir una trama muy común que puede decir, bueno, ¿y te has sentido, en qué momentos te has sentido tú a gusto o en qué momentos has sentido que no estés realizando bien tu trabajo y por qué? Y bueno, cuando preguntas eso, se sueltan. Son tramas impresionantes, impresionantes. Y los estudiantes son los que más sienten tramas, son los que más te expresan sus tramas. A los profesionales les puedes preguntar al profesional, ¿cuáles son los principales conflictos que te has enfrentado y cómo los resuelves? Y pues salen, ¿no? O sea, no tengo recursos, me exigen mucho, me saturan, los administrativos me piden, y luego le puedes poner, ¿me puedes ejemplificar una experiencia que te ha resultado significativa a partir de estos conflictos? ¿Qué experiencia es la más significativa que recuerdas? Y pues se sueltan, se sueltan. Aquí lo importante de la narrativa es que tienes todo un relato conectado. No puedes separarlo como hacen algunos, como teoría fundamentada, que es subcategoría. No, es que tienes que analizar todo, todo. Todo el relato se estudia. Todo, absolutamente el relato. Aquí lo importante es cuando tienes relatos de todos los participantes en el conflicto. Y el que reconstruye a la vez la trama es el investigador. Es decir, tienes diferentes puntos de vista del estudiante, tienes el punto de vista del administrativo, si es que participó el administrativo, el punto de vista de base, el punto de vista del contratado, y entonces reconstruyes cómo hay diferentes puntos de vista alrededor del conflicto. Y tú como antropólogo no tomas una postura, sino reconstruyes todo ese mundo de tramas y ya reconstruyes a la vez el sistema cultural. Por ejemplo, ¿qué es lo que encontré en neurología? Es una trama de contradicciones. ¿Por qué? Yo estaba en rehabilitación, en neurología, pero es una trama que te habla de que la rehabilitación no es reconocida. Apenas en la norma está reconocida, pero los neurólogos en la atención no la reconocen. O sea, el neurólogo es el que atiende. Entonces, ¿cómo conciben a la rehabilitación? Pues tienes que estar y eres así como el acompañante, como que sí estás, pero no tienes la validez de la neurología. Pero estamos en un instituto de neurología. Pues sí, pero la rehabilitación es otra cosa. O sea, a ver, les voy a decir en breve, por ejemplo, los puntos clave. El rehabilitador se preocupa por la persona, se preocupa por su reintegración a la familia, a la sociedad. ¿De acuerdo? El neurólogo no le interesa eso. El neurólogo le interesa, sí, la actividad neurológica, que se reactive, pero no le interesa que se inserte en la sociedad. Y la lógica del neurólogo es que esta actividad neurológica se reactiva por medio de medicamentos. ¿Sí? Que estoy sintetizando mucho, pero les muestro cómo está esa contradicción. Y ahí lo encuentras, pues. Y entonces, no se siente, no es que no se sientan. De hecho, en la narrativa no se sienten, pero en los hechos te das cuenta que el mundo de rehabilitación no es subordinado al mundo de la neurología. Y eso es un conflicto, porque además te das cuenta que eso se expresa hasta dónde están ubicados las oficinas de rehabilitación y la clínica de rehabilitación. Está ubicada donde antes eran bodegas, está mal distribuido. O sea, te das cuenta que hasta en la forma en que se distribuyen los recursos se encuentra ese conflicto. Bueno, y entonces esos serían, les puedo comentar en términos generales. No sé, Shaida, ¿cuánto tiempo lleva? ¿Me falta? Quedan 3 minutos, doctor. Ok, entonces lo que les comento es que mi punto de partida es ese. Ahora, ahí también al final tienes que hacer algo. Tu interpretación tiene que ser presentada a los sujetos con los que investigaste si les enseñas tu interpretación.
Y quiero aclarar, muchas veces no están contentos con tu interpretación, pero se les tiene que presentar. A fin de cuentas son interpretaciones y cada quien interpreta. Lo que nosotros hicimos fue cuando mostramos ese conflicto, que lo que nos dimos cuenta fue más bien confirmamos una hipótesis. Ni siquiera es el neurólogo, o sea, sí está el conocimiento biomédico del neurólogo. Sí está. Estructura y función neurológica y no reconocen abiertamente la rehabilitación. Pero nos dimos cuenta que había un mundo que ordenaba todo eso y que incluso podía rebasar el conocimiento biomédico, y es el mundo administrativo. El aparato administrativo es el que manda ejecutar las reglas y ordena todo el instituto. Pero como en otras ocasiones lo he dicho, no aparece ese mundo administrativo abiertamente, ni lo investigamos, pero está ordenando todo el hospital y la clínica. Es un mundo administrativo que ordena todo, ordena los tiempos. El mundo administrativo te evalúa tu productividad, es el que te da los recursos e incluso tanto te los da que es el que me los mandó a la bodega. El administrativo es poderoso, pero vaya, y voy cerrando. En la narrativa se quejaban del médico, se quejaban del de base, se quejaban de los estudiantes que no aprendían rápidamente o que no ejecutaban, más bien que no ejecutaban, pero nadie mencionaba el mundo administrativo y te daba, eso es llamativo. Nadie hablaba de cómo el mundo administrativo organiza, pero que los coacciona y no aparece en la narrativa, y eso es muy llamativo. Y bueno, les diría que esas serían las experiencias que he aprendido en esto, y es una negociación constante. Y la otra es ir aprendiendo de cada una de las experiencias en hospitales. Y luego te vas a dar cuenta que en cada hospital y clínica, perdón, hay que tener cuidado cuando uno trabaja también con los pacientes. Ese es otro mundo. Dentro de la clínica, los pacientes es otro mundo. Y un último elemento, y ahora sí, Shaida, cuando te acercas en clínica, debes de poner particular atención en el tipo de enfermedad y el grado en que se encuentra esa enfermedad. Es decir, no es lo mismo que tú tengas diabetes mellitus tipo 1 que tengas diabetes mellitus tipo 2. Sí, y cuando estamos hablando, por ejemplo, de enfermedades neurológicas, haz de cuenta que es Alzheimer, sí, pero ¿en qué grado se encuentra? Porque eso depende del manejo de recursos, el manejo de personal. Entonces tienes que identificar, ¿sí?, estas cosas. Tienes que identificar la enfermedad y en qué grado se encuentra esa enfermedad. Porque si lo haces como Alzheimer general, no, es una cronicidad, vaya, ¿en qué momento de la cronicidad se encuentra? Pero bueno, compañeros, no sé si tengan algún otro, bueno, lo vamos a dejar al ratito, ¿no? Más bien para el debate. Pues eso sería en general. Muchas gracias, Alfredo, por su presentación. Bueno, quien nos ha compartido, bueno, las diversas aristas de lo complejo que es la investigación en comunicación. Los invitamos a dejar sus preguntas y comentarios en el chat. Al final de las 3 presentaciones tendremos una ronda de preguntas. A continuación presentamos a Elena Zipán Moscoso. Ella es comunicadora, publicista, counselor en enfoque centrado en la persona de Carl Rogers, tanatóloga y terapeuta de duelos, directora del área de tanatología, duelo y luto de la Fundación Elizabeth Kubler-Ross Perú, docente, terapeuta, tallerista y bloguera de la página de Facebook El Elefante en la Habitación, donde comparte herramientas y reflexiones sobre tanatología cotidiana y acompañamiento de vida. Como ella señala, ese espacio también funciona como consultorio online en tiempos donde estamos distanciados físicamente y necesitamos que nos escuchen. Elena define la conjunción de su profesión y su vocación como una sola labor, la comunicación. Como nos refiere, su labor es facilitar la comunicación de las personas con ellos mismos y con los demás. Adelante, Elena. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Yo he traído para compartirles esta tarde la experiencia del duelo en la época digital y además a raíz de pandemia.
Le titulé hashtag Estoy de luto, el duelo y las redes sociales, como fenómeno además, ¿verdad? El elefante en la habitación, que es este espacio que han mencionado, es un espacio que empezó en 2018 en Facebook y recién desde el año pasado en Instagram. Eh, Justamente era un espacio de intercambio de información, de herramientas para poder acercar lo que es la tanatología o la filosofía de vida de la tanatología. Y también para poder facilitar la conversación sobre las pérdidas cotidianas, porque es algo de lo que nunca se habla, ¿verdad? Pero fue a raíz justamente de la experiencia que hemos tenido todos como usuarios de redes sociales o de medios de comunicación en general del año pasado, que hemos tenido que lidiar con las experiencias o expresiones, manifestaciones de muerte y dolor, ¿no? En esta era digital. Desde hace un año y medio hemos estado viendo con frecuencia que nuestros contactos usan o usaron este símbolo o símbolos afines que nos comunicaban o nos indicaban que algo había sucedido aquí, ¿no? Es decir, que la persona se encontraba transitando una pérdida significativa y que la distinguía además como doliente, ¿no? En el luto que más allá de vestir de negro o todo aquello que creemos cultural, social o religioso debe ser el luto, no es otra cosa que convenios, que protocolos, que comunitariamente entendemos o que comunitariamente instalamos para comunicarle a los demás o para demostrar que somos dolientes, ¿no? Entonces, las redes desde el año pasado, tanto Facebook, Instagram no tanto, Facebook, Twitter, WhatsApp, ¿no? Comenzaron a aparecer con estos lazos, con quizá otras manifestaciones también. ¿Y por qué? Finalmente es porque muchos sintieron la necesidad de identificarse como dolientes al perder a alguien querido. No es algo que solía hacerse, pero creo que a raíz eh, de la pandemia, que no hizo otra cosa además que hablarnos de pérdidas hasta ahora, ¿no? No solamente no, la pérdida de la salud o de la vida, sino en general la pérdida de la experiencia de la vida como la conocíamos, ¿no? De este tipo de encuentros que probablemente pudieron ser presenciales en otras épocas. Y de cuántas cosas hemos ido perdiendo, pero cuando sufrimos una pérdida física, que quizá es la más visible, ¿verdad? Sentimos la necesidad de identificarnos como dolientes, porque la soledad del dolor duele demasiado. Y además en pandemia se le dio a mucha gente por compartir. Intuyo además porque había cuarentena de rituales, que es esta prohibición o nueva adaptación a los actos fúnebres, a los rituales religiosos o civiles, en donde se establecía un espacio de tiempo y de lugar en el que la familia, los deudos más cercanos, pues eran obviamente reconocidos, sostenidos por la comunidad. Y, ¿por qué no decirlo? Era un espacio en donde la tristeza era válida, ¿verdad? Al perder ese espacio, nos quedan entonces quizá otros espacios en donde empezamos a interactuar mucho más a raíz de la distancia física como las redes, ¿verdad? Habían pues mensajes de muchas personas que cuando tenían un aniversario luctuoso escribían, ¿no? Y a veces uno dice, pero ¿por qué escribes? Si a la persona no lo va a leer, ¿no? ¿Qué necesidad? Y a algunas personas les puede sonar molesto, o les puede sonar fuera de lugar, pero en realidad es un afrontamiento natural de duelo, sentir que nos quedaron cosas por decir, sentir que necesitamos rescatar el recuerdo y la existencia de esta persona, ¿sí? Es decir, que esta persona realmente existió, fue significativa para mí, eh, me hizo ser quien soy, el conocerle, y, eh, y dejar constancia de ello, ¿no? Dejar constancia de ello. Todos creo que en algún momento o hemos leído o, porque no, hemos escrito un mensaje hacia alguien que ya no está o que ha perdido a alguien especial. Y entonces lo que se establece ahí es como una comunidad digital, ¿verdad?
ser reconocidos por la comunidad, ser sostenidos, ser apoyados, migrar un poco esos espacios físicos en donde, pues, en principio, como decía, ¿no? Se permitía la tristeza y el dolor de la pérdida, en los velatorios, en los entierros, en las celebraciones litúrgicas, en los homenajes, en las instituciones, por ejemplo, que ya no se pudieron realizar, tenían ahora las comunidades virtuales para poder escribir, que también es un afrontamiento natural en el duelo, poder ordenar nuestras emociones, poder encontrar las palabras que definan lo que sentimos, que no pasa únicamente por informar el hecho, ¿no? Que no pasa únicamente por informar que esta persona no existe más y que, ¿no? Como ha sucedido, sino qué nos pasa a nosotros con la ausencia de esa persona. Además, se estableció o se evidenció la necesidad de ser abrazados, aunque sea de manera virtual, y de poder poner en palabras el dolor, ¿no? Los que trabajamos acompañando a personas en situación de duelo, no es que todas tengan la palabra como recurso, pero el movimiento es hacia eso, hacia lograr que puedan verbalizar esa sensación o esas emociones que transitan, que pueden ser tan innombrables a veces, pero que es necesario de alguna forma. Los humanos tenemos la palabra, entonces entre humanos ponerle palabras, ¿no? Y claro, en las redes hemos visto mucho de esto, pésames, condolencias, abrazos, ¿no? Esta persona la abrazan muchos de ellos de manera virtual, te abrazo, te mando un abrazo enorme. Ha habido mucha necesidad también de decirlo como nunca antes. Y esto también ha movido a las personas a buscar nuevos medios de expresión, de expresión social, además, para compartir el dolor, pero para compartirlo no únicamente para decir, a mí me pasa esto, o yo siento esto, sino también para resonar, es decir, encontrar experiencias similares, ¿no? Establecer quizá pequeñas tribus de dolientes. Con la Fundación trabajamos unidad de duelo, por ejemplo, unidad de duelo virtual a nivel nacional, abierto tanto para público en general como para personal de salud. Y también tuvimos esto de la expresión social de compartir el dolor, de poner en común lo que nos pasa. Y se comenzaron a buscar, ¿no? nuevos medios. Hay ceremonias de reminiscencia, le llamo yo, cuando que nos faltaban pues los rituales para conmemorar fechas, cumpleaños, aniversarios luctuosos, y que en otra normalidad, entre comillas, las familias se reunirían para, no sé, tomar un lonche, hacer una misa o algo así. Ya no se podía, lo hacíamos a través de Zoom. Era una especie de memorial de esta persona, donde hablábamos acerca de los recuerdos, las anécdotas, y compartíamos lo que le gustaba, la música, la comida, las fotografías, enseñábamos fotografías. Había un momento quizá de compartir, no físicamente, pero al menos sí, de sentirnos, aunque sea en una pantalla cuadriculada, juntos, ¿no? Juntos en memoria y recuerdo de esta persona. Pero ¿qué debemos comprender de todas estas experiencias en general? Que sentir dolor o sentir válido nuestro dolor es importante, ¿no? Yo siempre digo que es el principio del proceso de recuperación, porque estamos en una sociedad que invisibiliza el dolor y que lo niega muchas veces. Y entonces cuando alguien pierde a alguien tan especial, nos quedamos con la idea de, no sé, el mundo no se va a detener porque ha muerto una persona. Y que además nos sentimos en esta realidad pandémica, ¿no? Pareciera, no sé, que todo es un mal sueño, que en algún momento vamos a despertar y todo va a andar como antes. Y entonces sentir de que el dolor es real, de que es natural sentirlo, como dice aquí, que es válido, ¿no? No hay que apresurar en el proceso a la persona y decirle ya, vamos para adelante, porque no es lo que necesita en ese momento, sino necesita alguien que le diga, sí, debe ser duro, aquí estamos para ti, te abrazamos, ¿no? Y que también, otra cosa que se evidenció fue que la existencia digital, es decir, así como las redes contemplan quizá gestión de vida, voy a ponerlo entre comillas, también contempla rituales o gestión de muerte, ¿no? Porque claro, deberían integrarse también. En la tanatología vemos la vida y la muerte como una sola línea. Hay naturalidad para ello y los planos digitales también han transitado esa naturalidad.
hemos visto, o al menos en los acompañamientos que he tenido el privilegio de realizar, que mucha gente ha conservado gracias a esta era digital en la que todos tenemos smartphones y podemos más o menos registrar buenos recuerdos y recuerdos duros también, fotos, audios, videos, mensajes o cartas. Cuando digo cartas no me refiero a correspondencia, sino a aplicativos de cartas de duelo, de juegos de naipes, en donde también podemos comenzar a buscar la palabra de lo que sentimos y de lo que nos pasa, o de lo que significa la muerte para nosotros, ¿no? Entonces ha habido mucha gente que ha hecho duelo o ha iniciado el camino solo de duelo gracias al registro de fotos, de audios, de videos, de poderse también despedir a través de un audio. Ha sido duro, pero se ha tenido felizmente el soporte y, digamos, el recurso para poderlo hacer. Los memoriales, que era aquello que mencionaba yo hace un ratito. Los filtros de TikTok también, bueno, no es propiamente de TikTok, pero sí que lo vi en TikTok. El filtro lo ha hecho MyHeritage y no es otra cosa que la animación de una fotografía. Pero lo curioso es que los usuarios no usaban cualquier fotografía. Usaban fotografías de personas que ya no estaban vivas y que no pudieron hacerles un video. Y entonces era en algunas reacciones muy emotivo, en otras pues no tanto, de personas que podían ver, ¿no?, a su ser querido o a la fotografía de su ser querido en esta animación, mover los ojos o algo así, ¿no? Los contactos de legado, que también es algo que tiene activo hace mucho tiempo las redes sociales y que no es otra cosa que registrar a alguien que se pueda hacer cargo de tu perfil, de tu información cuando ya no estés, si sigue manteniendo tu espacio o ya no, ¿no? Y sí, es cierto que así como esto de alguna manera facilita, a algunas personas les ha complicado, ¿no?, encontrar recuerdos de hace 1 año, 2 años o un poco más en redes y de pronto acceder a algo que no recordábamos, donde aparece una persona que ya no la tenemos físicamente. Pero de nuevo, ¿no?, es parte también de nuestra vida la digitalidad. Los espacios de apoyo mutuo, los GAMs, los grupos de ayuda mutua, las unidades de duelo que también se han venido brindando a través de la virtualidad, no solo aquí, en el mundo entero en realidad. Estas son algunas de las experiencias que he mencionado. Aquí en el lado izquierdo abajo, el Heritage, que es una página en realidad para registrarse y encontrar o ir armando tu árbol genealógico, pero empezó a hacer esto de animar las fotos familiares, y pues claro, no rostros que en esa tecnología no había soporte audiovisual, no había soporte de video, y podías por ahí crear un pequeño clip a través de la animación de la foto. Aquí por encima de esta toma está Alive, que es como un Facebook, digamos, es una red social, pero que únicamente es una red social memorial, es decir, los perfiles de los que aparecen ahí son personas que ya no están vivas, y los contactos son quienes se encargan pues de mantener la memoria de esta persona, su legado, ¿no?, de reunirse a compartir, a publicar cosas sobre esta persona. Entonces, es como si todos los perfiles de las personas que ya no existen físicamente aquí en redes sociales, ¿no?, y hubiesen creado un soporte o algo así que le llaman Alive, en donde puedes hacer también comunidad y seguir manteniendo vivo el recuerdo de tu persona querida. El A Part of Me, que es el que aquí aparece a la derecha hacia arriba, es una app, es un juego creado en Reino Unido. Es un juego que también está en español, orientado a adolescentes, ¿sí? Donde van transitando, es todo no es un arcade, es como un juego de recorrido, ¿sí?, de mundos, en donde la persona va transitando emociones de duelo, ¿no? Bueno, los adolescentes en realidad, porque la historia está centrada justamente en adolescentes. Y vas recibiendo orientación, que es lo más importante, ¿no?, a manera, como digo, de validar y normalizar el dolor también. Igual,
Si buscan en las plataformas de apps, encuentran un montón ahora de apps sobre manejo de luto o de duelo, en donde se brinda información, en donde hay números de ayuda, ¿no? Quizá porque así como hay personas que comparten, que son un poquito más expresivas en redes y escriben, hay otras que no, y que prefieren igual encontrar información o ayuda usando la virtualidad, ¿por qué no? Yo, por ejemplo, tengo este proyecto desde el 2018 que se llama El elefante en la habitación, les comenté al inicio de mi participación, y desde el año pasado, desde el 2020, normalmente compartía herramientas, reflexiones, textos, películas, solía hacer reseñas cada semana de algo que había mirado en alguna plataforma, alguna serie, alguna película que tuviera que ver con estos temas y que sintiera que pudiera ayudar a alguien en lo que buscaba. La mayoría de gente busca información cuando algo así le sucede. Y a raíz de pandemia comencé a hacer, no le puse Dead Café, que es el movimiento mundial, le puse un café virtual sobre duelo, porque finalmente sabía que era lo que íbamos a terminar hablando. En los Dead Cafés no necesariamente se habla de duelo, se habla del afrontamiento de la muerte como algo natural. Pero aquí que ya estábamos en situación, además lo hice más o menos al mes de junio del año pasado, porque ya tenía muchas atenciones por duelo de personas que habían fallecido en primera ola, ¿no? de COVID. Había, como siempre, consultas consultas en la página, entonces prefería hacer sesiones entre todos. Y otra cosa que hice fue el Día de los Muertos. Bueno, aquí no lo celebramos como en México, pues somos peruanos, pero hay algunas personas que son católicas y que celebran el Día de Todos los Santos y el Día de Todos los Muertos el 1 de noviembre. Como todavía habían algunas restricciones para visitar Campos Santos, lo que ofrecí fue hacer un altar virtual, ¿no? Entonces las personas podían contar por interno o mandar una fotografía y yo las publicaba, ¿no? Y ponía el texto que la persona me había indicado que le pusiera, ¿no? Igual era una manera de expresar el dolor, en general, ¿no? De tener la memoria presente de la persona y lo significativo que es. Y este año, ya porque hay algunas personas que pues, han experimentado pérdida física el año pasado o la siguen experimentando, sigue sucediendo esto, ¿no? En realidad no solo por COVID, sino por todo. En abril comencé el hashtag Estoy de luto o Estoy de duelo, justamente para que las personas ya que hayan experimentado un tiempo de distancia de su pérdida, ¿no? Una cosa es estar en el shock de la pérdida, en el desconsuelo, y quizá otra es, pasado un tiempo, pasado el periodo de lo agudo, empezar a tener un contacto con el vacío, con la ausencia, con lo que cambió, con lo que yo identifico que me pasa, ¿no? Con esa comunicación que tengo conmigo misma. Propuse esto y muchas personas empezaron a escribir, porque de pronto el duelo, como decíamos, es un dolor que no se ve, y cuántas personas se sentían en duelo porque habían perdido a alguien o porque en general la situación les había hecho perder mucho, trabajos, parejas, seguridad, ¿no? Lugares en común, un montón de espacios y de situaciones que extrañaban, ¿no? Entonces las personas empezaron a compartir qué era aquello que extrañaban de la persona que han perdido el año pasado. Y escribir, como digo, era una forma también de resonar, porque habían personas, no solamente yo, que manejo la página, que les respondía, sino también se respondían entre ellos, se apoyaban, pasaban por lo mismo, entonces era bonito ver esa comunidad compasiva, ¿no? Finalmente, visibilizar al doliente, siempre, ¿no? De esos dolores no permitidos por la sociedad. Y que finalmente también la pandemia vino a recordarnos que nuestra sociedad, y en general nuestra sociedad occidental, es profundamente tanatofóbica, ¿no? Y que a pesar de esa tanatofobia, es decir, estos temas que nunca hablamos, somos mortales y vivimos siempre en incertidumbre. Que es lo que ha venido a recordarnos, además de que el luto y las expresiones de dolor necesitan colectividad, ¿no?
y además necesitan también espacios seguros en donde expresar lo que sentimos y a quienes extrañamos. Vale decir, las redes sociales se vuelven un poco más humanas en la medida en la que no solamente mostremos la felicidad o aquello que queramos mostrar porque se ve muy bien, sino que mostremos también cómo nos sentimos, qué extrañamos, de qué estamos compuestos, ¿no? Y definitivamente, claro, aquí el dolor existe, por más que no se vea, porque es un dolor que no se ve. Puede ser una persona que no actualiza mucho su perfil, pero de pronto te ponía este listón negro y era como que, le ha pasado algo, vamos a escribirle, ¿cómo estás? ¿Qué pasó? ¿No? Siempre es la primera pregunta. Una manera de visibilizar el dolor y al doliente. Ese es el elefante en la habitación, igual, dejo mis datos. Y como han dicho los compañeros, si tuvieran alguna pregunta hacia el final. Muchísimas gracias, Elena, por tan importante tema que nos has compartido, como son las manifestaciones en todas sus formas de la experiencia de la pérdida, y también nos permite ver las diversas posibilidades que hay de realizar investigaciones en este tema tan relevante. Bueno, los invitamos a dejar sus preguntas y comentarios en el chat. Al final de las 3 presentaciones las compartiremos. Y seguidamente vamos a dar inicio a la última ponencia, que es la del Grupo de Investigación, Comunicación y Salud de la PUC. El grupo de investigación se enfoca en la relación entre comunicación y salud. Se busca investigar y actuar, construir, compartir y trabajar desde los conocimientos locales y con respeto a las diversas y diferentes cosmovisiones que existen en nuestro país para promover el bienestar, la justicia social y la equidad. El grupo entiende la comunicación como un elemento fundamental para comprender y promover la construcción de una ciudadanía intercultural en salud. A través de la investigación buscamos contribuir al acceso a los servicios de salud y a la atención en plena autonomía y dignidad. Paso a compartir mi pantalla para dar inicio a la presentación. Actualmente, bueno, estamos ejecutando como grupo de investigación un proyecto que fue ganador de uno de los fondos para investigación básica y aplicada en el concurso anual de proyectos de investigación 2020, que fue convocado por el Vicerrectorado de Investigación de la PUC. Este proyecto se realiza en el Hospital Regional del Cusco junto a profesionales de dicha institución, con quienes se ha conformado un equipo de investigación. El objetivo de la investigación es identificar, caracterizar y comprender la comunicación que se produce entre el personal de salud y los padres y cuidadores de los neonatos que asisten a consulta externa o se encuentran hospitalizados en la unidad de neonatología del Hospital Regional del Cusco. Es en el marco de este proyecto que, como un paso inicial al inicio de este proyecto, estudiamos el uso del celular para buscar temas de salud por internet, así como las prácticas de uso de redes sociales digitales y plataformas digitales. En el siglo pasado había cierto escepticismo respecto al uso y el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, especialmente por parte de grupos señalados como en condición de vulnerabilidad. Sin embargo, en los últimos años se ha observado diversas estrategias desarrolladas por estos grupos humanos para acceder, a veces antes que la tecnología, a la información y al entretenimiento, haciendo uso de las TICs. En ese sentido, consideramos que garantizar el acceso a servicios y a profesionales de salud en la actualidad guarda relación con estrategias vinculadas con la necesidad de acceder a herramientas en torno a los servicios de salud antes que por una sensibilización respecto al potencial de la tecnología como se creía en el siglo pasado. Bueno, también hemos sido testigos, especialmente en el contexto por la pandemia, que las tecnologías de la comunicación y de la información, particularmente el uso, acceso y adopción de los teléfonos celulares y las redes sociales digitales,
se han ido integrando gradualmente a la comunicación en salud, así como a la cultura de las personas, ¿no? En ese sentido vemos en este gráfico que en el año 2017 en Perú, el 20.6% de los hogares considerados como pobres contaba con algún miembro que tenía un teléfono celular, mientras que en los hogares no pobres esta cifra era del 58.9%. Ya en el año 2018 se observa que la diferencia entre hogares pobres y no pobres que poseen al menos un teléfono celular disminuye, siendo 83.2% y 92.4% respectivamente, bueno, de acuerdo a cifras del INEI. Específicamente en las zonas rurales, también se ha dado la expansión del uso de la telefonía celular, ¿no? Incluso vemos aquí que se ha duplicado. En el año 2010, el 45.8% de los hogares del área rural contaba con telefonía celular, y en el año 2020 esta cifra asciende a un 94%. Uno de los principales objetivos que señala el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, el Plan Bicentenario, el Perú hacia el 2021, es procurar la igualdad de oportunidades y el acceso universal a los servicios básicos, que específicamente se relaciona con acceso universal a servicios integrales de salud y educación, ¿no? Y vemos cómo con la pandemia ha puesto en evidencia que esta expansión en el acceso a la tecnología y redes de comunicación es todavía insuficiente. Así, en julio del 2019, 8 meses antes de que la OMS declarara a la COVID-19 como una pandemia, el Instituto de Opinión Pública de la PUC, actualmente Pulso PUC, realizó la encuesta nacional urbano-rural. Este estudio incluyó preguntas que diseñó nuestro grupo de investigación, siendo nuestro objetivo con estas preguntas estudiar el uso del celular para buscar temas de salud por Internet, las prácticas de uso de las redes sociales digitales y plataformas digitales como Google, Facebook, WhatsApp y mensajes de texto, así como la preferencia de soportes de comunicación para informarse sobre prevención y cuidados de salud. Los datos obtenidos en la encuesta fueron codificados y procesados por el IOP-PUC en el programa SPSS 25, y los datos se presentan expresados en porcentajes, ¿no? En esta exposición presentaremos un análisis secundario de los resultados de la encuesta. Las provincias donde el IOP-PUC realizó la encuesta concentran aproximadamente el 65% de la población nacional de 18 a más años en el Perú, y la muestra seleccionada fue de 1.200 personas a nivel nacional. En esta encuesta se usó un sistema de muestreo semiprobabilístico polietápico en zonas urbanas, y para recolección de datos se usaron entrevistas directas. Bueno, recordar que esto fue prepandemia. Entre los principales resultados de la encuesta, se encontró que el 60.3% de la población encuestada utiliza el teléfono celular preferentemente para llamadas telefónicas. El 25.9% usa preferentemente la aplicación de WhatsApp, bueno, y en menores porcentajes, 3.2% Messenger y 2.2% mensajes por SMS. Mientras que el 7.7% indicó no tener teléfono celular. En relación a otros usos del teléfono celular, se encontró que el 65.7% de los encuestados lo usa para tomar fotos y el 55.8% para enviar fotos. Bueno, además, el recibir mensajes de voz ha sido declarado por el 56.3%, grabar videos por el 54.6%, enviar y compartir videos también son prácticas referidas por el 51.7%, y grabar y enviar mensajes de voz por el 50.8%, ¿no? Estos resultados nos van poniendo en evidencia cómo se han incorporado lo que son formas complejas de comunicación, lo que implica también que los encuestados, además de que acceden a la información, están en capacidad de producir esta información. Podríamos hablar entonces de incorporar estrategias de comunicación visual en los planes de comunicación en salud de las distintas organizaciones. También manejar un sistema de información basado en los mensajes de voz, o pensar en acciones interactivas que permitan a la población colaborar en la construcción del contenido. ¿Sí? Respecto al uso del celular para buscar información sobre temas de salud en Internet, encontramos que el 53.9% indicó que lo usa para este fin, y el 46% indicó que no. Vemos así que casi un 50% de la población, al momento de la encuesta, señaló que no utilizaba el celular para realizar búsquedas de temas de salud.
Este dato, sin embargo, nos podría estar señalando la necesidad de otros estudios, ¿no?, sobre los medios de consulta en relación a temas de salud. Entre las personas que indicaron que hacían uso del teléfono celular para buscar información acerca de temas de salud en Internet, se encontró que a mayor edad disminuye este uso. Así, un 72% de las personas de 18 a 29 años señalaron que sí, y un 31.5% entre las personas de 45 años a más. Respecto a los niveles socioeconómicos, se encontró un mayor uso entre las personas de niveles socioeconómicos AB, siendo un 75.8%. En el nivel socioeconómico C se identificó un 61.4% y en el nivel socioeconómico D un 39.6%. Así también se observó que a mayor edad es menor el porcentaje de uso de Internet para este fin. Vemos que un 72% en el grupo de 18 a 29 años, este porcentaje desciende a un 62.4%, en el grupo de 30 a 44 años y 31.5% en el de 45 años a más. En relación a las diferencias, considerando la variable sexo entre las personas que hacen uso del teléfono celular para buscar temas de salud, encontramos que un 50.8% son hombres y un 49.2% son mujeres. Según el ámbito de residencia, en Lima y Callao el porcentaje de personas que usó el celular para buscar temas de salud en Internet era casi el doble que en interior rural. Respecto a los entornos virtuales usados para buscar información sobre temas de salud, el 89.6% de las personas que usan el celular para buscar temas de salud en Internet consultan con mayor frecuencia en el buscador Google, el 8.9% en Facebook, bueno, en menor porcentaje el 0.8% en WhatsApp o grupos de WhatsApp, el 0.5% en blog y el 0.2% no precisa, ¿no? Los encuestados señalaron a Google como su principal fuente de consulta sobre temas de salud. Y este dato nos podría estar indicando la necesidad de explorar si los formatos y procesos de acceso a la información de este buscador son más fácilmente accesibles y de utilidad para los usuarios, ¿no?, que los que están disponibles en otros buscadores. Respecto al entorno virtual usado para buscar información sobre temas de salud, vemos que se mantiene la tendencia donde Google es la principal fuente de información con cifras superiores al 80%, tanto en Lima y Callao como en interior urbano e interior rural. Otro aspecto que se exploró fue en cuanto a los medios preferidos para recibir información sobre prevención y cuidados por parte de las instituciones de salud. Y destacan en los dos primeros lugares medios tradicionales, ¿no? El 70.9% de las personas encuestadas respondieron que prefieren folletos ilustrados, el 53.3% videos, el 23.7% mensajes de WhatsApp, el 11.3% mensajes, bueno, de SMS, el 9.3% audios, el 1.8% ninguno, y el 10.6% de los encuestados indicó que prefiere otros medios. Ante la pregunta, si luego de ser atendido o atendida en la institución de salud tuvo dudas, ¿qué hizo?, el mayor porcentaje de personas, el 28.8%, indicó que no hizo nada. El 23.9% señaló que preguntó a un profesional de salud, el 17.2% preguntó a un familiar, el 13.7% regresó a la institución de salud, y las personas que buscaron información en Internet fueron un 12.3%. Al observar los datos por nivel socioeconómico, vemos que existen diferencias entre los encuestados, ¿no? En el nivel AB, quienes principalmente preguntaron a un profesional de salud, ¿no?, siendo un 32.1%, y también buscaron información en Internet en un 18.7%, mientras que las personas encuestadas pertenecientes a los niveles socioeconómicos C y DE, los mayores porcentajes de respuesta fueron no hicieron nada, con un 30.1% y 31.2%, ¿no? O preguntaron a un profesional de salud con un 24.1% y 21.1%. Si bien existen diferencias importantes en las prácticas de los distintos niveles socioeconómicos y también en los grupos etarios, ya no podemos negar el rol de la tecnología móvil y el contenido digital en las actitudes, en las prácticas y conocimientos de la población,
tanto sobre su cuerpo como de los procesos de salud de su entorno. Y hasta aquí es la primera parte de la ponencia. Doy pase a Carla Colonna, docente del Departamento de Comunicación. Adelante, Carla. Gracias, Sadia. Buenas tardes a todos. El trabajo que hemos hemos apreciado en este momento y que ha presentado la doctora Sadia Najarro es parte, como ella bien señaló, de un proyecto mayor y que es un estudio sobre uso de telefonía celular con padres y cuidadores de la unidad de neonatología del Hospital Regional de Cusco. Esta información nos permitió reflexionar sobre el modelo institucional a nivel Ministerio de Salud, a nivel políticas de Estado, el modelo institucional de comunicación en el que un emisor unidireccional y descontextualizado se concentra en la promoción de los servicios de salud regidos por el Ministerio. Las tecnologías de información y comunicación se integran a este modelo como vehículos transmisores y se asume la estrategia de información, educación y comunicación, la conocida ISE, como componente central de la implementación de los denominados ejes de desarrollo de telesalud, al servicio de la prestación de servicios de salud y del fortalecimiento de capacidades del personal de salud, con un enfoque difusionista que tiene todavía tintes de las prácticas de los años 60, que privilegia la introducción de ideas nuevas en el sistema social para producir cambios en los niveles de vida. No queda espacio entonces para la subjetividad, para la cultura, las relaciones de poder, la historia de las relaciones y las costumbres y prácticas cotidianas como referentes potenciales a tener en cuenta para la comunicación de y para la salud. Entonces, esta data nos ayuda a nosotros a ampliar esta comprensión de la comunicación en tanto proceso complejo y multidimensional, desde donde es posible construir confianza y combatir la discriminación que se produce en el marco de una cultura en la que el cuerpo es aún marca de identidad y en la que seguimos denominando paciente al que sufre, al que padece calladamente, a la persona que acude a un profesional o a un establecimiento de salud para prevenir o tratar el quebrantamiento de su salud. Sumado a ello, la lógica que impera en la relación profesional de salud-paciente ya no es sostenible en el marco de la comunicación con uso de tecnologías de información y comunicación y en los procesos que cada vez son más, en los procesos de atención que estos 2 últimos años han quedado prácticamente mediados por tecnología, que demandan de interactividad permanente, y mucho menos en el marco del conocimiento disponible en los últimos 20 años y de las pandemias actuales, que exigen cambios no solo en la racionalidad científica, también en las concepciones y prácticas vinculadas a la atención de la salud y a las actividades profesionales. Debido a la complejidad de la comunicación, el continuo monitoreo de las prácticas de comunicación permite comprender cambios, identificar disonancias interpretativas, tejer los hilos de diálogo y promover que los ciudadanos sean gestores de su propio bienestar y el de su comunidad, trabajando conjuntamente con los profesionales de la salud. La crisis sanitaria por la COVID-19 ha puesto en relieve, entre otros problemas, que el sistema de comunicación que permitiría implementar políticas de salud también requiere de mayor investigación, que ofrezca evidencia, que permita adaptar las estrategias de comunicación a las transformaciones y nuevas prácticas sociales, y que permita además experimentar, corregir, evaluar. Es por ello que una encuesta como la que aquí se analiza se convierte en una herramienta para la mejora de estos procesos y de la calidad de atención. Muchas gracias. Gracias, Carla. Los invitamos a dejar sus preguntas en el chat, sus preguntas y comentarios. Tenemos 20 minutos. Y
Tenemos una pregunta, sí, para el doctor Paulo, me parece. Ramón Pajares consulta, ¿por qué no le estima la teoría fundamentada para el análisis de la información? No, no es que no la estime, es que en el caso del tipo de investigación que nos estamos planteando nosotros no es pertinente. O sea, es decir, primero, lo que privilegiamos en primera instancia es la observación del fenómeno. Es etnografía. Observo. La teoría fundamentada solo dialoga, solo obtiene información en entrevistas. Solo observa y no observa, vaya, solo pregunta. Luego, el análisis de la teoría fundamentada es como cuando lees un libro y solo te quedas con un capítulo. Los capítulos que se repiten son los importantes. Bueno, cuando tú estás buscando y ponderas la experiencia, en este caso la experiencia en un conflicto, lo mejor son las narrativas y lo más importante no es el capítulo, sino cómo ordena los capítulos. O sea, la trama, cómo eliges los capítulos para ordenar tiempo y tu experiencia. Eso nos lleva a que vas a ir hacia el pasado y después reconstruyes el presente y te imaginas el futuro. Pero el punto también importante de la narrativa, a diferencia de la teoría fundamentada, es que los sentidos se construyen siempre en relación. Es decir, en la narrativa tú vas describiendo tu experiencia porque te relacionaste con alguien más. Y la narrativa te da, cuando escuchas la narrativa que te relacionaste con alguien más, te va a hablar de su familia, te va a hablar de su barrio, te va a hablar, o sea, te habla del contexto, no solo familiar, sino de niveles de organización social. Por eso prefiero hablar de las narrativas. La teoría fundamentada la pueden usar. Yo no digo que no, pero depende de lo que estás buscando. De hecho, hay algunas propuestas que dicen que el estudio de los conflictos, el método de caso extendido se complementa con teoría fundamentada. Pues sí, lo puedes complementar, depende de quién estés buscando. Ahora, nada más aclarar que hay todo un boom de teoría fundamentada por el lado de la biomedicina. O sea, les encanta trabajar teoría fundamentada. El problema es que si no sabes las bases epistemológicas de la teoría fundamentada, terminas trabajándole al biomédico y creen que eso es validez, cuando no. Cuando la teoría fundamentada lo que te está diciendo, espérame, la realidad se va construyendo. No está dada, se construye y son las categorías emergentes. Pero de pronto solo es la realidad. Este planteamiento se deshace. ¿Por qué? Porque solo se repite en términos de lo que te pide el investigador biomédico. Y él lo que quiere es que se confirme lo que él encontró. Y no lo vas a contradecir. Es decir, que si no sabes utilizar la teoría fundamentada, también la traicionas. Es fenomenología. O sea, pero depende qué estás buscando tú, es que vas a utilizar una cosa u otra. En este caso, insisto, nosotros observamos conflicto y lo que queríamos es la experiencia en el conflicto, en ese conflicto que fue observado. Ahora, lo que te puedo decir es que sí retomamos a poner las bases fenomenológicas de la teoría fundamentada. Es decir, vamos a ver qué encontramos de la realidad. No previamente decidimos cómo es la realidad, la vamos a encontrar. Eso sí. Sí. Gracias, doctor. Gracias. Tenemos una pregunta para Elena de Jorge Galdós. Él nos dice, ¿las emociones que se transmiten a través de una red social podrían ser suficientes para evitar duelos muy largos? Hola. Quizás no suficientes, porque entendemos al duelo como la forma que tiene cada quien de transitar el dolor por una pérdida o un cambio. Y entonces el duelo, la forma de hacer duelo, termina siendo muy distinta de persona a persona, pero por un montón de factores. Por ejemplo, las circunstancias de la pérdida. Si ha sido una pérdida traumática, definitivamente no va a bastar únicamente con transmitir sus emociones, pero sí puede ser un gran punto de inicio, porque las personas no están acostumbradas
a mencionar, a hablar de lo que sienten, y definitivamente si lo hacen en redes sociales o al menos en plataformas o en páginas o comunidades virtuales como las que he mostrado, es decir, no en su red cercana, es probablemente porque la red cercana les está fallando, es decir, no pueden hablar, no pueden comunicar sobre ello, y al menos que busquen, ¿sí?, dónde hacer lo que sientan, esa necesidad de expresar. Sí es un buen inicio, ¿no? Definitivamente ahí tendríamos que ver, más allá de cómo se evita el duelo largo, cómo es esa pérdida, qué es lo que puede hacerla complicada, para ver qué otro tipo de herramientas más podrían servirle, pero el transmitir las emociones es un buen inicio, ¿no? No todas las personas suelen hablar acerca de lo que sienten con lo que les pasa. Gracias, Elena. Bueno, plantearía una pregunta para el doctor Paulo. Todavía tenemos 15 minutos. ¿Cuáles considera que son como los elementos centrales para las investigaciones sobre comunicación y salud? Elementos centrales. Primero, que tienes que tener una base teórica epistemológica de saber qué entiendes por comunicación. O sea, si eres conductista, si eres fenomenólogo, ¿qué estás buscando en la comunicación? Pero elementos centrales, ahí te va. Desde mi punto de vista, que como antropólogo, que es una relación que se construye en situación. Por lo tanto, los sentidos de la comunicación son situados y hay que describir el contexto en que se está generando los sentidos. ¿Eso qué involucra? Porque es una relación, es decir, hay un emisor y receptor, te lo diría en lo básico, pero es una interlocución. Hay alguien que habla y alguien que interpreta y después regresa, pero para saber todo eso hay que describir qué está pasando. Y entre partes que entran en comunicación, básicos, hasta Clayman te lo dice, Byron Good, es qué tipo de enfermedad y qué momento está esa enfermedad y qué interrumpió en tu vida. ¿Qué interrumpió en tu vida para saber qué te va a transmitir el paciente? Y el médico, que no se ha hecho, pero es lo que estamos haciendo el UNAM, es, a ver, ¿cómo ejerce su profesión? ¿Tiene recursos? Que por cierto están en las preguntas, ¿tiene o no tiene recursos? ¿Tiene o no tiene contrato? ¿Sí? Lo están evaluando, presionando, todo eso influye en la comunicación. ¿Le pagaron, no le pagaron? En el caso, por ejemplo, de Elena Silván, que estábamos hablando, acaba de morir sus familiares o sus pacientes se están muriendo, los está viendo morir constantemente. Todos estos elementos influyen en la comunicación. Entonces, sí, el número uno es una relación situada y esa situación está en una estructura, en un contexto, y hay que descifrar todo eso para poder entender qué es el sentido, los sentidos de esa interacción. Esos son los elementos, pero es mi enfoque teórico, ¿ven? O sea, es interaccionismo simbólico. Hay fenomenología también. Entonces, si no pongo ese contexto, los sentidos no los vas a entender. ¿Por qué te está hablando en este instante de la muerte? Elena lo sabe muy bien. En este instante las emociones están al borde. Están encarnadas al borde, todos los estamos sufriendo. Quítale ese contexto de duelo constante y permanente, incertidumbre, y no vas a entender por qué te están diciendo las cosas. Pero si lo consideras, que es lo que plantean también ustedes en su proyecto, podrás entender por qué te dice lo que te dice. De hecho, la comunicación también abarca lo que no se dice, donde hay silencios. Y un elemento también de la comunicación que, fíjate, Carla, que Elena, que me hiciste pensar, y Carla, es también lo que se llama proxemia en antropología física, pero es la performatividad, el movimiento corporal, porque en el meme no está, pero en la interacción cara a cara sí está la corporalidad, están los movimientos. Por ejemplo, ahorita que te estoy viendo, o sea, en la cámara veo tus cejas, o sea, tus movimientos, que es también una interpretación corporal. Y eso también entra en comunicación. Pero no quiero decir que con los memes no va a aparecer, sino que son otros retos, porque en el meme no pones tu cuerpo, pero sí eliges una imagen que va a provocar que el otro reaccione. Y no eliges cualquier imagen, eliges ciertas imágenes que generan. Pero en el caso de la comunicación clínica, que es lo que estamos hablando, es cómo manejas el cuerpo, cómo lo expresas,
cómo guardas silencios, cómo muestras el enojo. Entonces eso sería otro elemento por considerar. Y considerar también que parte, bueno, y ya aunque lo repito, es que la comunicación en clínica se da en un contexto de una institución altamente normada. Altamente normada. Y bueno, y meto un gol, que fue, bueno, así decimos en México, y meto un comercial, pero no solamente altamente normada, como es el caso mexicano, altamente corrupta. Es decir, te ponen pacientes, te imponen cargas, te quitan los recursos porque alguien los desvió y tú tienes que ejercer tu profesión sabiendo que alguien desvió los recursos. Eso genera mucha indignación y sufrimiento en el médico. Y esos elementos también los tienes que considerar. Porque muchas veces, ¿por qué está enojado el médico? Y siempre dicen es que es dominante, hegemónico, pero no sabes que él está ejerciendo su profesión bajo presión y falta de recursos. Y el punto es por qué faltan recursos. Depende del hospital, no quiero decir todo, pero por ejemplo los hospitales donde yo elegí, que son los de Oaxaca, es uno de los estados, entidades con mayor pobreza, hay una corrupción impresionante. O sea, 100 hospitales que se construyeron, 100 hospitales que se inauguraron y no tienen recursos en este instante. Pero su personal de salud los mandaron y arréglatelas como puedan. Es algo así como podrían ustedes imaginarse a los médicos de Perú en el Amazonas, sin tanques de oxígeno y sin recursos. O sea, pero son malas personas, ¿no? Pues están haciendo lo que pueden, quítale ese contexto y no vas a entender por qué están molestos. Pero bueno, ya les di varios elementos, y tener claridad en lo que estás buscando. Y tener claridad en el enfoque teórico metodológico, por ahí pasó Ricardo. Sí, claro, a partir de la metodología interpretas, pues ten clara la metodología y constante reflexión de lo que encuentras y darlo a leer a otros y a los interlocutores, porque puedes tener malas interpretaciones, claro, todos podemos tener mala interpretación. En general es lo que les puedo decir. Gracias. Tenemos otras preguntas en el chat. Jorge Galdós también nos dice, el lenguaje médico a veces casi siempre es complicado. ¿Cómo podríamos conocer si el mensaje que se quiere dar a una familia o padre ha sido entendido de manera adecuada? Elena, ¿podrías compartirnos tus comentarios también? Porque también tienes experiencia en hospitales sobre esta pregunta. Dice, el lenguaje médico a veces, casi siempre es complicado. ¿Cómo podríamos conocer si el mensaje que se quiere dar a una familia o padre ha sido entendido de manera adecuada? Ok, y mira, en realidad eso pasa más que nada por el vínculo, ¿no? También que el médico se dé un tiempo para conocer a la persona del paciente, ¿no? Porque muchas veces van con lenguaje técnico y luego le preguntan al familiar si tiene alguna pregunta y no preguntan nada, no porque haya quedado clarísimo, sino por todo lo contrario, no entendió nada de lo que les ha dicho. Y bueno, ahí es donde comienza en realidad uno de los grandes dolores de una persona que pierde la salud, es justamente no tener una información adecuada, ¿no? O sentir que de pronto no le han brindado una información clara. ¿Qué podría hacerse o cómo podría prevenirse eso? Como digo, en principio, estableciendo un vínculo, una comunicación real con la persona del paciente. Usted, señor, ¿de dónde es? ¿No? ¿De dónde viene? ¿A qué se dedica? ¿No sabe lo que le pasa? ¿Qué siente? ¿Qué sabe de esto? Y luego, bueno, ya una vez que tengan mayor información, diagnóstico, pronóstico, pues puedan compartirlo nuevamente en base a lo que ha referido esta persona, ¿no? A mí me ha tocado cuando era voluntaria también ir a buscar información dentro del hospital, a ver, a contactar quién era tu médico, bueno, vamos a ver cuándo atiende, no, pero es que me ha dicho así, me ha atendido muy poco tiempo, bueno, hay que buscarle dónde más está o quién te puede explicar este resultado, ¿no? Porque en el momento que has estado en tu consulta, no has estado presente, has estado muy preocupado en tantas cosas, más te han hablado de una forma en la que no has entendido nada, y yo creo que ahí el ítem de prevención sería ese, ¿no? Pensar que siempre hay una persona en lugar de un paciente con una patología, una persona
que viene de, cada quien es un mundo, ¿no? Que viene de otro lado y hay que ser muy empático, ponerse al lado del otro en la información. Muchas gracias, Elena. No sé si alguien más desea compartir algo en relación a esta pregunta. Sí, doctor Pablo, adelante. Y fíjense que me hicieron pensar ustedes en algo que, mira, sí, en el área de la salud, primero felicitar a Elena y a Carla y a ti, porque están utilizando justamente las redes, y las redes han sido potentísimos en la pandemia, en toda nuestra América. Y lo que les puedo decir sobre, primero la cuestión es, ¿adecuada para quién? Para el médico, adecuado para la familia, y porque otra vez regresamos a la comunicación. Es una relación adecuada para quién, ¿sí? Entonces habría que ver en la relación para quién es adecuada, porque muchas veces ni siquiera es para el médico, es adecuada porque se apegó al tratamiento. Pero ¿cómo se va a pegar si no tiene ni recursos? Lo que decía Elena, o sea, ¿de dónde vienes? ¿Qué es esto? Y la otra, quiero decir que ahora que está con las redes, quiero comentarles que hay un fenómeno bien interesante. El WhatsApp fue mucho más potente que la comunicación formal de los epidemiólogos. Entonces, ya sea información o desinformación, el WhatsApp era impresionante. Y entonces ahí te podría decir que era adecuada para la población, pero no así para las políticas públicas. ¿Por qué? Porque las políticas públicas no les interesó, no han querido meterse al mundo de las redes sociales, del WhatsApp, por lo menos no en México. Y entonces lo que ustedes están haciendo es realmente impresionante, porque yo veo un potencial, y con lo que hiciste, Elena, es muy interesante, igual ustedes, Carla, es cómo puedes a partir de las redes, un WhatsApp, la potencialidad de comunicar, ya sea para prevenir o explicar el fenómeno. Nada más quiero hacer esto, que en un momento dado me di cuenta, y en el Istmo de Tehuantepec, donde soy, empecé a usar memes, y fueron más eficaces que las llamadas y todo lo que estaban haciendo el municipio. O sea, un WhatsApp fue mucho más potente en la actividad preventiva. Entonces hay que tomársela en serio, esto nos está cambiando a todos. Entonces, felicidades por ese acercamiento que ustedes tienen sobre las redes, pero creo que al estudio de las redes, si bien están construyendo cosas interesantes, todavía hay que conceptualizarlas teóricamente. O sea, ¿qué tipo de comunicaciones es esa? Porque totalmente virtual no es, ¿eh? No es necesariamente virtual. Y todavía ver cómo impacta a las audiencias y cómo, lo que me decían ahorita, cómo interpreto yo lo que descifra la audiencia a través del meme, no sé cómo podía yo interpretar lo que, porque ya se lanzó el meme, pero ¿cómo? Y es bien interesante empezar a teorizar alrededor de eso. ¿Por qué? Porque les digo, yo observo y le pregunto a los actores, observo lo que hacen y les pregunto su experiencia, pero una vez que lanzo el meme, ¿cómo pregunto la experiencia? Es bien interesante, o ¿cómo lo harían ustedes? Y si no lo hay, pues hay que empezar a problematizarlo. Hay que empezar cómo descifro lo que entendieron sectores de población cuando lanzan el meme. Tal vez porque se consuma, pero una vez que se consume, se reparte, cómo sé lo que entendieron con ese meme. ¿O qué les llamó la atención de ese meme? Gracias, doctor. Bueno, nos quedan varias preguntas en el chat. Qué pena que ya estamos con el tiempo. Encima, bueno, es un tema bastante interesante, súper complejo. Tenemos el Facebook de la Maestría de Comunicación y Salud. Nos podemos seguir comunicando por ahí, podemos seguir conversando. Agradecemos mucho a nuestros ponentes, por su participación tan brillante, por las importantes reflexiones sobre estos temas tan valiosos. Ha sido importantísimo poder contar con su participación. Queremos también expresar nuestro agradecimiento al equipo organizador del Encuentro Anual de Investigación, Innovación y Creación 2021 y invitarlos a las distintas actividades que se están desarrollando en el marco de este encuentro. Y la próxima semana, el miércoles 5 de octubre, tenemos la conferencia magistral La necesidad de un cambio epistemológico en salud. Vamos a colocar en el chat el link para quienes puedan acompañarnos.
Bueno, y muchas gracias. Esperamos poder encontrarnos en otra oportunidad para seguir conversando sobre estos temas. Gracias a todos por su participación. Buenas tardes. Gracias. Abrazos. Gracias.